Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Saludos a todos, a todas y a todos los niños también, porque ya están los niños prácticamente manejando estos temas de una forma magistral. Soy Absalón San Clemente. Bueno, estamos ahora en las Islas Británicas y estoy en un proceso, lógicamente, de apertura a la conciencia. Un proceso donde no quiero que la gente cierre su conciencia, siga en la intimidación de su inconsciencia y siga pensando que su vida es una tortura, que su vida es la presencia más injusta que ha tenido en su existencia. Viven con tristeza, viven con enfermedades, la humanidad vive con enfrentamientos, con miedos, con muchas cosas horribles que es el argumento de la inconsciencia y del mundo egoico. Mis queridos amigos, quiero anunciarles que hay unos niños, he estado visitando unas casas y saludes a esas madres que me han permitido ingresar a sus hogares. Hay niños que se llaman niños índigo, niños cristal, niños con los cuales de pronto le voy a comentar un caso que me ha sucedido, lo digo con mucho respeto. Una madre que me invita a su casa y me dice: doctor Absalón, necesito que me visite mi hijo porque mi hijo está muy extraño. Soy madre soltera y mi hijo es un personaje muy extraño. Yo voy a la casa de esa persona, me gusta visitar los hogares, cosa que no hacen los psicólogos tradicionales, para ver el entorno, para ver la energía del hogar, para ver la interacción de ese hogar, que es muy importante. Importante estar implicado, metido en el sitio donde están interactuando las personas. Y resulta que llego allí y el niño llega y me dice, le dice a la madre: madre, ¿para qué ha invitado a este señor? Un niño, estoy hablando de un niño de 9 10 años. ¿Para qué invita a este señor? Y le dice: pues para que te ayude, porque papi, usted está hablando cosas muy extrañas. Usted dice cosas que no son lógicas. Usted, yo creo que tiene un problemita y él es un profesional de la psicología y ha venido a eso, a ayudarle. Y el niño me dice: es que yo creo que no necesito de él. Entonces yo me aproximo al niño y yo le pregunto: ¿y qué es lo que estás tú viendo o percibiendo en la vida? Y me dice algo magistral: es que todavía no he podido asimilar, es que todavía no he podido entender que todo sea energía y que nosotros simplemente estamos oscilando en unos campos vibratorios y que esto no es real, que esto es simplemente una ilusión, que simplemente estamos como en una especie de holograma viviendo. Y entonces la madre me miraba y me decía: ¿sí ve lo raro que habla? Y él decía: es que no puedo comprender que esto no sea real, no lo puedo aceptar, pero sé que es así. Entonces, a ver, este tipo de niños a mí me parece supremamente interesante, supremamente de sabiduría. Son almas que ya llevan muchos años recorridos y que prácticamente cuando esos niños están en edades tempranas recuerdan quiénes son y tienen una información de sus vidas anteriores importantísimas, importantísimas, y comprenden todo esto. Nicolás Tesla fue uno de los hombres más perseguidos en la historia, y Nicolás Tesla decía que para poder comprender el mundo hay que hablar en términos de energía. Por eso me parece tremendo los grupos que se están ahorita reuniendo tratando de comprender este mundo sin hablar de las energías, sin hablar de lo que realmente compone el planeta. Y es que todo, absolutamente todo lo que estamos viendo son campos vibratorios. Es algo ya en tecnología demostrado. Campos vibratorios a alta velocidad. Y esos campos vibratorios hacen que nos veamos compactos. Estoy hablando cosas que ya son, gracias a Dios, tecnológicas, científicas, demostradas por la ciencia, porque ya puede ingresar a un mundo que no se ve, al mundo de las partículas subatómicas. Y lo que decía el niño es simplemente algo muy normal. Pero para la madre era algo anormal, porque la madre y la mayoría de los seres humanos estamos en tercera dimensión. Solamente estamos orientados por nuestros sentidos,
Solamente creemos que las cosas existen porque las tocamos. Solamente creemos que las cosas existen porque las escuchamos. O solamente creen que las cosas existen porque las vemos. Pero resulta que en la realidad estamos limitados porque nuestra vista llega hasta cierto momento, nuestros oídos hasta cierto momento. Todo tiene una alimentación, pero más allá hay un campo que no alcanzamos a percibir, pero que es real y ya con tecnología lo estamos observando. Bueno, mis queridos amigos, un saludo para todos estos niños con sabiduría. Hay muchos niños. Hay otro niño que yo visité y esto es un caso muy lindo y saludes a esa madre si me está escuchando. Y es que el niño me comentaba de que él recuerda muy claro cuándo entró al óvulo en forma energética, cuándo vio, en qué momento vio que su óvulo y el espermatozoide de sus padres estaban unidos y él entró allí. Él observa ese viaje y esa entrada. Y lo dice con una claridad y una tranquilidad, pero para los padres esto son temas extraños o niños que reconocen muy claramente dónde vivían antes, en qué cuerpo estaban antes, van al sitio, saben el nombre, saben los datos, viví en esa casa, yo era un anciano o era un mayor o tal cosa. Para la ciencia, pues bueno, todo esto lo tienen en interrogante. Mis queridos amigos, hoy quiero hablar y hago una introducción de esto, de algo que también es supremamente importante, es actual, entre comillas actual, pero esto ha existido hace muchos años. Siempre decimos, son tendencias, la gente dice, son tendencias, son cosas que se están inventando, ¿no? Esto es más viejo que la panela, como decimos en Colombia. Quiero que investiguen sobre la nueva medicina germánica. El doctor Hammer, por favor, investiguen en la Google, en el YouTube, qué es y quién fue el doctor Hammer y qué es la nueva medicina germánica de Alemania, un médico alemán. Yo estoy prácticamente quitándome el sombrero y respetando mucho a los médicos, como es el doctor Escudero, que está haciendo cirugías, más de 400 cirugías sin poner ni una gota de anestesia, logrando que a través de una hipnosis ericksoniana la persona pueda lograr anestesiar, dar la orden a su cuerpo de no sentir dolor. Y están las evidencias con videos para los que no creen cómo ese señor está operando un estómago, una pierna destruida, lo que sea, y la persona está cantando o echando cuentos, está muerta de risa. Y él explica muy claramente cómo nosotros podemos lograr hacer uso de nuestro medicamento interno y tener el control del cuerpo a través de nuestro cerebro. Y lo hace. Doctor Escudero, investígalo, todo lo que estoy hablando, vuelvo y digo, habrán personas que me dicen ese tipo está, por ahí me han dicho, es un fafarachero, es un hablador, un grandilocuente, bueno, una cantidad de cosas. Estas son evidencias reales, son evidencias que pueden investigar y presenciar y observar. Lo que pasa es que nuestra mente y nuestros sentidos, entre comillas, nos han hecho creer de que no podemos ir más allá de lo que somos, sino hasta donde llegan nuestros sentidos. El doctor Hammer hace eso, hace cirugías, son 400, es una persona ya de muchos años, 80, 90 años. El doctor Escudero, por favor investiguen el doctor Escudero aquí en Barcelona. Bueno, y muchos médicos que ya han trascendido el mundo, yo creo, de la vieja medicina. La nueva medicina germánica es algo muy interesante, mis queridos amigos. Como siempre, este médico, el doctor Hammer, fue perseguido, fue acusado, fue seguido por todos los organismos de inteligencia, fue metido a la cárcel. Esto es una cosa tremenda. Y lo tildaron de todo, como siempre. Como han tildado a Galileo Galilei por su teoría. Como han tildado, lo acusaban de brujo en la época de la Sagrada Inquisición. Que él decía de que la Tierra no es el centro del universo, sino que somos una partícula pequeñita en un multiverso. Y por eso lo tildaron de loco. A mí me han tildado de, ¿cómo me han dicho? Me han dicho charlatán. Pero bueno, esto es una cosa muy curiosa porque la gente que está en el mundo de la inconsciencia, en el mundo de la no alegría, no alcanzan a digerir, no alcanzan sino a estar limitados por lo que le dice un sistema, por lo que le dice sus sentidos y están todavía pegados en una tercera dimensión, no han pasado a una cuarta dimensión ni a una quinta dimensión.
y tienen miedo. Ese es el argumento de la persona que está allí expresándose de esa forma, porque dice, entonces, ¿qué vamos a hacer sin la medicina? ¿Qué vamos a hacer sin todo lo que hemos aprendido en la historia a través de la televisión, de la prensa, la radio, los grupos religiosos? ¿Qué vamos a hacer sin eso? No somos nadie, dirán las personas, estamos desnudos. Pero yo creo que todo está cambiando a unas historias que vuelvo y les digo, y a unas realidades que son muy antiguas, muy antiguas. La tecnología está aproximándose a algo, porque la ciencia, si no lo explica y no lo argumenta, no lo acepta. El doctor Hammer es un médico. Desafortunadamente tuvo unos problemas a nivel familiar, le asesinan un hijo, y debido a ese asesinato él desarrolla un cáncer en un testículo y su esposa también desarrolló un cáncer. Él era un médico y investiga el por qué desarrolló ese cáncer. Él se vuelve, como siempre, uno se vuelve como muy maestro de alguna de algún tema de salud cuando lo está sufriendo, porque las personas investigan el por qué está así. Y bueno, el doctor Hammer descubrió sencillamente algo muy interesante y algo que ha existido hace muchos años. La relación entre la mente, el cerebro y el cuerpo y el espíritu, toda esa relación. Él descubrió prácticamente de que el cerebro simplemente tiene un sistema de reacción, digámoslo así, frente a una emoción de dolor, una emoción frustrante o de dolor. Por la pérdida de su hijo, él desarrolló un cáncer en un testículo y él empezó a investigar por qué le dio ese cáncer en el testículo, porque ninguno de sus antecedentes familiares tenía relación con cáncer. A ver, mis queridos amigos, esto yo lo he explicado antiguamente en otros videos. El cuerpo no se enferma la mente y se expresa en el cuerpo. El cerebro da una orden para tratar de resolver ese impacto emocional. De ahí las enfermedades que estamos viendo en la actualidad. Las enfermedades que estamos viendo en la actualidad las estamos creando nosotros. El cáncer es una de ellas, y todas las enfermedades que están apareciendo son expresiones simplemente de un impacto emocional en una área determinada de nuestro cuerpo, y el cerebro da la orden qué área, porque hay una relación entre el cerebro y el organismo. De las partes de nuestro cuerpo tiene una relación con el impacto emocional. Entonces hay un efecto, hay una reacción por ese fenómeno emocional no resuelto, y que no nos han enseñado nunca. Por ejemplo, la pérdida de una persona, entre comillas pérdida, porque la gente piensa que la gente fallece. La agresión, el abandono, la humillación, el maltrato, los traumas, todo eso hay un impacto. El doctor Hammer lo explica muy claramente a nivel físico. Digámoslo así, se somatiza el problema. Él lo descubrió, él lo estudió y se dio cuenta que haciendo ese trabajo a nivel energético, espiritual, emocional, psicológico, podemos disolver una enfermedad que tenemos en nuestro propio cuerpo. Y sanó a más de 40,000 personas, que esto es lo más tremendo, teniendo la evidencia clara de cómo hacerlo. Por ejemplo, las personas que están con ese orgullo, las personas que tienen un sentimiento de odio hacia los demás, durante muchos años cargando ese sentimiento de odio, lo van a somatizar. El cáncer es muy típico de ese tipo de sentimiento, de odio, de rencor, de una situación que no han resuelto y que piensan que con ese sentimiento de odio hacia los demás van a hacerle daño al otro, y resulta que se están afectando a sí mismos. El doctor Hammer utiliza esa relación, y les invito a que investiguen sobre la nueva medicina germánica, y fue perseguido por las multinacionales, fue perseguido por el sistema, porque prácticamente desmantela todo el sistema tradicional de la medicina tradicional. Porque cuando hay un tratamiento, por ejemplo, cuando hay una enfermedad relacionada, por ejemplo, la diabetes o una enfermedad cualquiera, presión arterial, el cáncer, siempre están mirándolo desde el punto de vista fisiológico, porque el médico estudia la fisiología, pero nunca sabe hacer esa relación entre esa información de una emoción que va al cerebro y se impacta en un área determinada del cuerpo. No saben hacer esa relación, no saben hacer ese tratamiento, no saben manejar la parte emocional,
no saben manejar la mente concreta y la mente abstracta, no saben los médicos hacerlo. No saben cómo lograr esa regulación y autosanación de su propio cuerpo sin necesidad de medicamento. Ellos siempre han estado con los medicamentos, por eso llaman médico, viene de medicamento. Y esto derrumba totalmente el sistema, el emporio entre la medicina, las grandes farmacéuticas, y por eso fue sancionado, perseguido, juzgado y encarcelado este pobre señor. Medicina germánica, les dejo como reto para que lo investiguen y se den cuenta de qué estoy hablando. El mundo de la psicología, pero no la psicología tradicional, sino la psicología transpersonal, la que maneja el mundo cuántico, el mundo energético, la que comprende cómo realmente nosotros no nos enfermamos, sino que se enferma nuestra mente, se expresa nuestro cerebro y se manifiesta en nuestro cuerpo. Cómo lograr esa autosanación y ese contacto con el mundo interno, cómo lograr conectarse con esa mente abstracta, no con la mente concreta, cómo salirnos de la tercera dimensión y empezar a entrar a una cuarta y a una quinta donde no hay tiempo, cómo vivir en un presente, cómo realmente respetar nuestro cuerpo, cómo brindarle tranquilidad y estabilidad a nuestro cuerpo, la importancia de la respiración, la meditación, el recurso natural que tenemos de agua, de luz, del sol, del agua de mar, de tantas cosas lindas, naturales y sencillas que sanan, y ya está comprobado, y el doctor Hammer lo explica, el doctor Sevis también, al 100% sanan las enfermedades. Cuando las personas van a quimioterapia, van a tratamientos prolongados de tortura, porque son prolongados y de tortura y de mucho gasto, de un 100%, el 2% solamente puede salir adelante con el problema. Puede salir adelante. Un 2%, es un porcentaje muy bajo. Pero con las terapias del doctor Hammer, del doctor Sevis, sencillamente, mis queridos amigos, si son médicos, se ha superado. Vuelvo y digo, son 40,000 casos resueltos, donde personas con patologías complicadas recuperaron su salud, entendiendo de que la mente simplemente hace un efecto en el cuerpo a través de una expresión que se hace de nuestro cerebro. El cerebro manda información como mecanismo de soporte a una emoción. Hay que ponerle mucho cuidado a la parte emocional y hay que comprender mucho la parte energética espiritual para lograr nuestra propia sanación. Y recuerden, mis queridos amigos, la farmacia la tienes tú dentro de tu cuerpo, no está afuera. Pero nadie te ha explicado cómo lograr sacar los productos de tu cuerpo. El doctor Escudero, obsérvelo en el YouTube, investíguelo, demuestra claramente, ya está pasando a odontología, anestesia todo el cuerpo sin una gota de anestesia externa, sino que lo invita a usar su propia anestesia interna. Los dejo, mis queridos amigos. Medicina germánica, investiguemos sobre este tema, es súper importante para poder comprender todos mis videos y lo que yo estoy tratando de hacer. Y que no es charlatanería, es una realidad que ya está muy próxima y muy evidente. Hasta luego, mis queridos amigos. Chao.